Ahora sí. Bueno, voy a dar la bienvenida a nuestra querida amiga Gloria, y hoy día en nuestro encuentro de Hablando de Ancestrología vamos a hablar acerca de las lealtades invisibles y de ciertas cosas que suceden en nuestro árbol genealógico, algunos desórdenes sistémicos que ocurren muchas veces en casi todas las familias, y Gloria nos va a explicar y vamos a poder ir comprendiendo muchas cosas de lo que nos acontece, y poder también saber que siempre para todas estas cosas hay una forma de resolverlo, una forma de sanarlo. Gloria, bienvenida a nuestro segundo encuentro que tenemos con este tema de ancestrología, y para los que no nos han acompañado antes, ahí está nuestra amiga Verónica Sánchez. Hola, Vero. Hola. Qué ¿Cómo gusto están? verte, Vero, sí. La Hola. Vero hizo la formación con nosotros ¿qué año fue, Vero? Mucho tiempo, El ya no me 2010, acuerdo. el 2016, algo así, o 15. Sí, Fue una de las primeras. el 2015 entonces. Sí, la Sí. primera generación. Qué rico, gracias por haber venido. Bueno, para algunas personas, para los que van a escuchar también esta grabación, Gloria Lieberman es creadora de la ancestrología junto a Pedro Engel. Gloria es escritora, historiadora. Ella estuvo viviendo en África muchos años y estuvo ahí trabajando con chamanes y aprendiendo toda esta sanación ancestral maravillosa, y es la que ha llevado ella por muchos años y ha llevado ahora a la docencia, a formar la escuela Engel y Lieberman junto a Pedro, y nosotros desde Centro Manao hemos tenido el gusto, el agrado, la alegría de tenerlos a ellos como profesores de este maravilloso arte de sanación desde el año 2014 que estamos trabajando, y ya hemos tenido varias generaciones ya de esta formación en ancestrología, donde podemos tener la oportunidad de sanar nuestro sistema, conocer nuestro árbol, reparar, entender, sanar el corazón. Es algo realmente hermoso. Así es que, bueno, Glorita, ahora podemos comenzar. Entonces te invito a que nos puedas contar acerca del tema de hoy, que son las lealtades familiares, las lealtades invisibles. Eso es lo que vamos a hablar. Uh-huh. Bueno, muchas gracias, y estoy muy contenta de estar junto a Pamela, y que no también ver a Verónica y ver a tantas caras y tantas personas que realmente cuando nosotros hacemos este tipo de encuentros, son encuentros como sagrados, porque uno toca temas tan personales y se abre como un mundo, un corazón grande también, para que las personas puedan preguntar, podamos compartir. El tema de las lealtades, a mí me gusta explicarlo desde el punto de vista, pensando en las personas prehistóricas, ¿ya? Porque quizás así se entiende mejor. Cuando los seres humanos en un inicio vivían siempre en grupo, en tribu, ¿no? Nosotros tenemos, ¿no?, este instinto gregario, esto de compartir, de estar con otras personas. Entonces, para una persona en esa tribu, o hombre o mujer cavernaria, que lo expulsaran, ¿no?, del grupo, era un problema gravísimo, porque no podía sobrevivir fuera, ya que quedaba a merced de los depredadores, ¿no? Ellos se reunían y juntos iban creciendo, y juntos unos cuidaban de otros, por lo tanto la sobrevivencia, ¿no?, en grupo era muy, muy fundamental. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos esa parte inconsciente
invisible. Y cuando una persona es expulsada del grupo, ¿no? Como queda a merced del depredador, su vida está en peligro, ¿ya? Entonces nosotros traemos esa como decir, tendencia a ser leales, ¿no? Al grupo, al país, al lugar que conocemos, ¿ya? Aunque nosotros peleemos con esas personas, tengamos conflictos, ¿no? Igual nosotros, cuando estamos fuera y alguien habla mal de tu papá, de tu mamá, de tu país, de algo, tú inmediatamente rechazas eso y tú los defiendes. Tú vas a defender aunque estés peleado con tu mamá, con tu papá o con tu hermano, aunque no te lleves bien. Si alguien te dice tu hermano es un ladrón, a ti no te va a parecer bien. O tu mamá es una, ¿no? Cualquier cosa no te va a parecer nada bien. Aunque junto con tu mamá o con tus hermanos, con quien sea, a veces discutan y a veces se maltraten o se digan cosas feas, pero igual es tu hermano, es tu sangre, ¿no? Es tu país, es tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros traemos estas lealtades. Y estas lealtades no solamente son con las personas que están vivas, ¿ya? Que podría ser lealtad con la mamá, con el papá, abuelo, si están vivos, sino que estas lealtades trascienden el hoy, el presente, y somos leales también a nuestros ancestros, a nuestros antepasados. Y en esa lealtad a los antepasados, nosotros vamos a tender a repetir situaciones que ellos vivieron, aunque no sean las situaciones más maravillosas, pero nosotros cuando nacemos, inmediatamente ya nos ponemos la camiseta, firmamos el contrato con letra chica de pertenecer, ¿no? A ese grupo. Inmediatamente se nos entrega el idioma, ¿no es cierto? Nos enseñan a hablar, nos enseñan a entrar en la sociedad, entrar en la familia. Entonces, eso queda grabado en nosotros y también todo lo que sucedió con nuestros ancestros está grabado. Entonces, por lealtad invisible, por ejemplo, una persona puede enfermarse de lo mismo que se enfermó un abuelo, una abuela, un bisabuelo, un tatarabuelo. Entonces se ve recurrentemente de que en los árboles familiares hay muchas repeticiones, ¿ya? Y uno se pregunta, uno dice, ¿cómo puede ser de que yo inconscientemente me quiera enfermar, ¿no? Para ser leal o para hacer lo mismo que mi mamá. O sea, si mi mamá, cuando uno dice, no, yo lo único que quiero es no parecerme a mi mamá, ¿no? Y quiero hacer algo diferente, resulta de que hay algo inconsciente, algo que es como decir que te empujara al final a parecerte y a hacer las mismas cosas, aunque uno no se dé cuenta. Entonces el tema de las lealtades invisibles es un tema muy grandote, ya que una persona, por ejemplo, puede ser leal a un abuelo o una bisabuela, como también puede ser leal a una persona que pertenecía al árbol y a otra persona que estaba allegada al árbol. Por ejemplo, a veces cuando hablamos al principio, ¿no? Con Pamela que quiere que conversemos acerca de las situaciones triangulares de pareja, a veces también uno puede llegar a ser leal a la pareja no oficial de algún abuelo, ¿no? De alguna abuela, de mi papá, sin darme cuenta. Y mi mamá, ¿no? Me va a mirar con malos ojos. Es decir, a veces muchos conflictos que se dan entre madres e hijas, sobre todo, se deben a que la mamá no está mirando a la hija como hija, ¿no? Sino que está mirando más allá de ella, está mirando a otro personaje que afectó al árbol, que afectó a las personas de la familia, ¿ya? Y que como nunca más se habla de esa persona, se trata de excluir, entonces esa persona va a salir a flote a través de los descendientes. Entonces, mi propia hija puede tomar por lealtad invisible
y por traer a una persona excluida del árbol, que fue expulsada, por decir, las puede traer dentro de sí y tiene una, es como decir, una vibración, hay algo que se asemeja a esa persona, tanto que confunde hasta la misma mamá, que la mamá le empieza a dar rabia al hijo o la hija, como que empieza a competir, empieza a ver celos, ¿no? Entonces, las lealtades invisibles son un temazo. Se pueden ver a través de enfermedades, se pueden ver a través de conflictos en la familia. Muchas veces aparece por ejemplo, en la familia, un personaje, un hijo, una hija o alguien que no se parece en nada a nadie, que parece loco, que está enfermo, que llama la atención, pero resulta que ese personaje está siendo leal a alguien dentro del árbol familiar que ni siquiera nosotros ni siquiera conocemos ni sabemos que existía, y que puede haber sido un bisabuelo, un tatarabuelo, una bisabuela, que fue excluida y sacada, ¿no?, del grupo porque o era loca, o porque era artista, o porque era diferente. Entonces nos sale ahí un personaje, hijo o cercano, que no se parece en nada y que quiere ser todo lo contrario de todo lo que la familia quiere hacer, ¿no? Es como decir la oveja negra de la familia, ¿ya? Entonces, hay estas formas de lealtad, revisten muchas maneras en las cuales las personas no se dan cuenta de que están siendo leales a alguien. Por ejemplo, los descendientes de inmigrantes, para ser leal a la abuela, bisabuela, tatarabuela que venía de España, que venía de algún lugar, ya sea el nieto o nieta, no, bisnieta, va a querer retornar a ese lugar, va a querer ir a España, ¿no? Va a querer estar un tiempo y visitar la tierra donde venían sus ancestros, y es como decir, es un motor, es una fuerza que te impulsa y como que te antoja y te obliga como a ir, así como que uno siente una necesidad. Necesito ir, necesito, ¿ah? Y resulta que ahí lo que está sucediendo es que esta persona está siendo inconscientemente leal a alguien de la familia que de ahí venía y que quiso siempre volver a esa tierra. Eh, entonces, hay muchos temas relacionados con estas lealtades. Y por eso en ancestrología nosotros trabajamos con los árboles familiares, y una parte del curso, porque hacemos formación anual, y es distinto que un taller, porque un taller es algo más cortito, ¿no? En cuanto al tiempo, porque puede ser un taller de un día, de una tarde, etcétera, de una mañana. La formación, como dura más, vemos muchos temas y también reconstruimos el genograma. Parece que tiene la manito levantada, Valeria. Sí. Se ve con su manito levantada. Para que abra el micrófono, Ahí porfa, sí. pregunta. Muy cortito, para no interrumpir el relato. ¿Estas lealtades invisibles siempre tienen una connotación negativa? No, obviamente, porque nosotros heredamos no solamente las problemáticas, pero los dones también, ¿no? Porque, por ejemplo, ese hijo que sale medio hippie, medio diferente, que es artista y todo, y que es incomprendido en la familia, está siendo leal a alguien, quizás es, ¿no?, de un antepasado, pero está lleno de dones, ¿no? A mí la otra vez me ocurrió, y en uno de los talleres había un joven que confesó que le encantaba el dibujo, el diseño, y que lo hacía muy bien. Sin embargo, no podía estudiar eso, no podía desempeñar ese trabajo, no podía hacer esa carrera, porque los padres se lo impedían, decían que no, 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 tienes que estudiar ingeniería, o tienes que estudiar ser abogado, ser otra cosa, tú no puedes dedicarte a eso. Y entonces, y él, bueno, muchos jóvenes ya no hacen ni caso a los papás, pero si vieron la película Coco, ¿no? En la película de esa Coco muestran de que el chico tenía muchas facilidades y dones para la música,
pero había sucedido algo en la historia que, ¿no? Como un drama, un sufrimiento en la familia, impedía, ¿no? Él quería ser leal inconscientemente a un abuelo, pero el abuelo había sido expulsado prácticamente, simbólicamente de la familia, porque se pensó que había abandonado a la abuela y todo eso, ¿ya? Entonces, como esto no solamente son las cosas negativas, sino que también las cosas positivas. Digamos, los árboles tienen de todo. Ahora, las partes quizás negativas a veces son las más difíciles de entender. Porque si un chico, una persona que nace, tiene facilidad para la música o para escribir o para pintar, y generalmente lo desarrolla, ¿no? Ahora es distinto cuando ya crece y quiere establecer estudiar o profesionalizar ese don, y la familia se puede oponer. Pero generalmente esos dones que vienen de los árboles y que vienen en las personas, prácticamente se empiezan a desarrollar ya desde el inicio, ¿no? Hay niños que tienen facilidades para distintas cosas, pero lo interesante es poder darse cuenta de que muchas de las cosas y las decisiones que uno toma son por lealtad familiar. Por ejemplo, voy a ir a votar, pero no, el otro fin de semana tenemos elecciones, ¿no? Que es un tema, pero bien actual. Y muchos de mis pensamientos y creencias, ¿no? Corresponden a lealtades de mi familia. Es decir, lo que pensaba mi familia, lo que muchas veces los adolescentes cambian total, se rebelan contra los padres, entonces todo no, la gente antigua dice, bueno, cuando eres adolescente puede ser hippie, qué sé yo, puede ser de revolucionario y todo lo que sea. Pero después, cuando crezcas, ¿no? Lo que va a pasar es que va a volver a ser igual que los padres y va a tomar las mismas decisiones, ¿ya? Entonces, y eso, que es un poco chistoso, resulta de que es algo súper común porque nosotros tenemos una lealtad, ¿no? Y cuando nosotros nos arriesgamos y hacemos opciones diferentes, nos sentimos culpables y nos autocastigamos, ¿no? Empezamos con los castigos, porque la culpa empieza, oye, porque, por ejemplo, cualquier otro tema de pareja, ¿no? Por ejemplo, o dice, yo quiero buscar una pareja que no sea nada que ver con mi papá, ni con nadie, que sea totalmente diferente. Y resulta de que justo, ¿no? Se enamora de una persona y yo siempre digo, se dan el beso con lengua y todo, donde se chequean todos los genes, ¿ya? Y resulta que los genes chequeados son genes compatibles de los dos árboles. ¿Para qué? Para sanar temas, ¿no? Hoy en día se hacen esas pruebas de los genes a través de la saliva. Y resulta que tú te enamoras exactamente de la persona con la cual tú tienes la opción de sanar tu árbol, tu historia, y el otro también. Entonces, cada uno está al servicio de su árbol, cada persona, y también del árbol de la pareja. Y eso es por lealtad invisible, ¿ya? Eso lo vemos en los cursos, con clases, con muchos ejemplos, no, en la práctica nos damos cuenta de que justamente por buscar a la persona más distinta, al final termino, ¿no? Termino con una pareja que al final se parece mucho a mi papá, en muchos sentidos, no va a ser el mismo, pero sí en muchas cosas que yo peleaba con él, con mi papá, ¿no? Que no me gustaban de él. Entonces uno ve a la pareja como uno lo idealiza al principio, tanto mujeres como hombres, y los ve como uno quisiera que fuera. Entonces después viene la gente y me dice, me cambiaron a mi esposa o me cambiaron a mi marido. Yo me casé con una persona y después ahora se transformó en otra. Es que uno, ¿no? En la búsqueda de esta sanación de los árboles, uno no se da cuenta, ¿no? De con quién se está atrayendo.
porque hay un imán que va a atraer justo a quienes tú necesitas, ¿ya? Para sanar algo, para el proceso de la vida que en el fondo es el desarrollo personal, espiritual y todo eso, es para mejor. Claro que no va a ser tan fácil, ¿no? Muchas parejas se separan, pero muchas viven, ¿no? Todos estos procesos y crecen, ¿no? Y siguen juntos, ¿no? Y llegan a un encuentro de almas maravilloso, pero el desafío es grande, porque uno va a ser leal a su árbol también, porque si a mí me enseñaron que las papas fritas eran malas, ¿no? Y que me hacían mal, y justo a mi pareja le encantan las papas fritas, entonces yo estoy en un conflicto, porque me está pidiendo que haga eso, pero yo sé que eso no es bueno, porque yo interioricé todo lo que me enseñaron, aunque uno diga, no, esas son leceras, yo no, mi mamá decía que los hombres eran así, que asá, pero esas son puras leceras. Pero cuando yo me enfrento a un hombre, hay el grillo, el Pepe Grillo que está ahí escondido, me está hablando y me dice, cuidado, cuidado. Entonces mi mamá y toda su ideología, ¿no? En lo cual los hombres eran malos, etcétera y todo, empiezan a hablar y yo estoy reticente. Es como que pongo distancia, porque yo, aunque no me quiero parecer a ella, inconscientemente soy leal a lo que le pasó a la gente. Y lo más probable es que voy a repetir una historia, eligiendo a la persona, al ángel más grande de la tierra, que yo digo, no, y si es tan buena gente, no hay violencia intrafamiliar, nada, se porta como un ángel. Mira, a los pocos años ese ángel se transformó en el demonio mayor, porque tú activaste tu programa El Árbol y la otra persona también, por lealtad invisible. No sé si quieren hacer más preguntas, porfa, porque no voy a hablar sola. La Jime quiere hacer una pregunta. Jime. Tienes que, espérate, hay que desactivar tu audio. Tienes que abrir. Ahí sí. Mira, en realidad son dos preguntas que me nacen. Una, cuando tú hablas de las enfermedades, me imagino que no se trata de enfermedades hereditarias, o sí, también incluye esa. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, cuando nosotros repetimos programas o cosas de antepasados que a lo mejor ni siquiera conocimos, ¿eso obedece a un pacto hecho en otra dimensión o a un tema de encarnación? Bueno, interesante tu pregunta, Jimena. Primero, las enfermedades. Hay una parte genética que es una propensión. O sea, uno tiene los programas, todos los árboles tienen programas de enfermedad, pero no todas las personas que son los herederos, ¿no? Los que vienen después, heredan o activan esa enfermedad, sino que algunos. Ahora, se activa no solamente porque en el fondo una enfermedad que es hereditaria podría ser que todos los hijos lo tuvieran. Hay tipos de enfermedad que son 100% hereditarias y que todos los hijos lo tienen, pero en la mayoría de los casos hay una propensión genética que realmente se activa sobre todo por el comportamiento, la actitud, cuando se repite la actitud de la persona que lo tenía, la forma de vida, la manera de vivir, o sea, si estoy, por ejemplo, viendo un abuelo que estaba enfermo del corazón, pero era una persona súper estresada, ¿ya? Que siempre estaba de mal genio, enojado, estresado, no se podía relajar, etc. Si yo tomo esa misma forma de vivir, lo más probable es que me pueda dar enfermedades. Por eso cuando uno va al cardiólogo, yo fui ayer al cardiólogo y tuve que esperar como 4 horas porque parece que toda la gente después de las pandemias, nadie quiso ir al doctor y ahora están todos los doctores copados, ¿no? Fui para hacer un chequeo y me pregunta, su papá estaba enfermo del corazón, su abuelo, ¿hay alguna enfermedad, etcétera? ¿Qué pasa? Que la enfermedad, la propensión
existe, pero tú activas el programa cuando tu comportamiento es igual. O sea, hay una actitud en la persona que activa el programa, ¿ya? Entonces, en cierta parte, cuando tú te das cuenta de eso, a través de la ancestrología, nosotros podemos ir viendo cómo fue el comportamiento de las personas, qué hicieron, cómo lo hicieron. Y es tanta información que se empieza a transmitir y que uno empieza a darse cuenta de eso, que uno puede decidir hacer un cambio en su vida, ¿no? Y decirle a los ancestros, sí, gracias abuelo, ahora me doy cuenta que todo esto te provocó, todo, porque tú puedes analizar la vida de ellos y es como nosotros decimos en alguna manera en ancestrología, estamos como reparando el árbol, o sea, primero juntamos la información, hacemos los genogramas y vamos reparando y tomando conciencia, vamos restaurando lo que sucedió y uno desde ahí uno puede liberar, ¿no? Estas repeticiones y estos patrones, ¿no? Y para nosotros en la ancestrología, los muertos siguen vivos, es decir, para nosotros, y esto es un concepto muy africano, que los africanos piensan que los espíritus de los ancestros siguen vivos. Y también nosotros sabemos que ellos siguen vivos porque yo tengo el grupo sanguíneo de mi mamá, de mi papá, y la sangre, ¿no? Está transmitiéndome, ¿no? La vivencia de los demás. O sea, de alguna manera viven en uno. Mi papá, mi mamá ya fallecieron, están detrás del velo. Sin embargo, yo siento que su presencia está. A veces uno también se mira al espejo y un encuentro parecía a mi mamá, pero aunque no quisiera, pero hay ciertos rasgos que son así y que ellos están vivos. Por lo tanto, si están vivos en nosotros y nosotros sentimos eso, podemos reparar, podemos conversar con ellos, aunque físicamente no estén presentes. Y desde ahí podemos hacer cambios en nuestra vida. Porque si no tomamos conciencia, no podemos hacer cambios porque no sabemos lo que pasa, no sabemos que tenemos eso, ni siquiera que existe en nosotros eso. Y lo que no existe no lo puedo cambiar porque no tiene, ¿de dónde? Entonces, todo este proceso de la ancestrología es ir tomando conciencia justamente de tu vida, de cómo tú has establecido tus vínculos, tus relaciones familiares, con tus padres, cómo lo hicieron ellos con sus padres, cuáles fueron los resultados, cuáles fueron, ponte tú, muchos lazos de amor interrumpidos. Uno a veces se enoja con su mamá, con su papá, por cosas que suceden, ¿no? Cuando tenías 15 años, quizás cuando tenías 8, ¿no? Y esa sensación queda, y resulta de que después tu hija, tu hijo, ¿no? Tiene conflictos contigo y está repitiendo la sensación que tú tenías con tu mamá o con tu papá. ¿Entiendes? Entonces, en la medida en que uno puede darse cuenta de eso, tomando conciencia y reparando eso, entendiendo y acercándose a los padres desde otro punto de vista, totalmente diferente, eso hace que el amor fluya y que nuestros hijos también reciban un amor, algo mejor, no tan, por decir, yo hago siempre una analogía, como soy mujer y lavo platos también, entonces yo digo, está tupido el lavaplatos, cuando se te llena de mugre, basura, y uno agarra el sopapo, y saca la mugre y todo para afuera, ¿no? Y para que fluya el agua. Nosotros en ancestrología hacemos eso, es como el sopapo que no saca todas las cuestiones para afuera, y entonces es súper emocional también, es vivencial, ¿no? Verónica ha estado en los cursos, entonces puede dar crédito de que es así. Y eso hace que haya un cambio en la persona, porque cuando uno trabaja desde la emoción, ya no es solo racional, sino que ahí se provoca un cambio interior. Gloria, es impresionante esto de cuando un árbol se pone al servicio del otro, eso que tú explicabas de una persona, una pareja se conoce,
Y resulta que al principio, como tú decías, claro, él parece un santo, súper mansito, súper amoroso, y al cabo de un tiempo algo ocurre en el alma de estas personas que él se pone al servicio. Supongamos que ella viene con una historia familiar de maltrato, de violencia. Entonces él se pone al servicio de su árbol y también casualmente él, en su historia también hay maltrato. Solo que ambos Claro. necesitan juntarse para activar esto. Entonces esto, cuando uno lo ve en la ancestrología, se produce algo, un cambio, por ejemplo, muy profundo de dejar de mirar con muy malos ojos en este caso al hombre, si es que es violento. Muchas veces las personas cometemos el error de quedar muy, muy enrabiado y descalificar y sentir que fue lo peor que me pudo haber pasado, y cuando logramos reconocer que lo que él hizo es mostrarme y estar al servicio de mi sistema, puedo yo ver de otra manera que él vino a mostrarme algo. Entonces yo ya salgo de ese estado, Sí. o de ese papel muy también como un poco víctima y también verdugo, tratando de agredir, de castigar, y más bien puedo comprender. Y eso produce una sanación muy, muy importante en el corazón, porque cuando estamos viviendo con resentimiento y vemos de una manera desde un ángulo o con un lente la historia así enrabiada y todo, al final terminamos enfermándonos. Pero al final se ve de otra manera. Es increíble eso, como cuando las personas, y se van repitiendo las historias, se van repitiendo las situaciones, sobre todo en el tema de violencia, por ejemplo, bueno, en todo es muy notorio eso, Ujú. ¿cierto? Perdóname una pregunta, ¿y cómo lo haces cuando no tienes mayor información Eso. respecto a los comportamientos de tus Sí. antepasados? Claro. Sucede- Yo quería, Gloria, yo quería preguntar lo mismo en relación a, por ejemplo, sí. árboles, que lo que me pasa a mí en mi familia, la familia materna, toda quedó en Alemania, entonces yo no sé mucho de ello. Ujú. ¿Cómo se reconstruye ese árbol? Mira, no es tan difícil. Un sabio dijo, muéstrame la fruta y te voy a decir de qué árbol viene. Ujú. O Qué sea, bonito. cuando nosotros vemos en la ancestrología, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué sientes? ¿No? ¿Cómo es tu relación de pareja? ¿Cómo es tu vida con tus hijos? Etcétera. Y todo sabemos que viene de un árbol que le pasó esto, esto y el otro, ¿no? O sea, que si sale una pera, sabemos que viene de un árbol de pera. Si sale una manzana, sabemos que viene de un árbol de manzana. O sea, podemos llegar a intuir, a sentir eso. Y como nosotros trabajamos en un espacio sagrado con el campo cuántico morfogénico de información, entonces pedimos que los ancestros, siempre hacemos rituales, y pedimos a los ancestros que nos entreguen esa información a través tanto de la persona tuya como de los participantes que están en el grupo, ¿no? Y muchas veces una persona que ni te conoce, ¿no? Puede llegar a sentir y a decir algo que tiene que ver totalmente con un abuelo, un tatarabuelo tuyo, ¿no? Y dice, no sé por qué siento esto y tengo ganas de decírtelo. Y no tiene nada que ver conmigo, pero es como si es algo que me impulsa a decirte esto, y te lo dice, ¿no? Y porque cuando nosotros trabajamos en ancestrología, hacemos una tribu en la cual todos estamos al servicio de todos, ¿ya? Y al estar al servicio, todos nosotros vamos recibiendo información que es útil para otros. Y por ejemplo, generalmente en los grupos se produce esto que parece súper mágico, en lo cual las personas tienen problemáticas similares, ¿ya? Entonces dice, ay, pero yo me pasó lo mismo, a mí me, ¿no? Yo he sentido lo mismo, como que vivencias que son muy, muy similares, entonces entre todos se va sanando y todos van aportando una información. Es increíble cómo se empiezan a rellenar los genogramas que necesitan información, nombres, apellidos y todo,
pero empieza a llegar la información cuando es necesaria. Va a llegar de Alemania, de donde venían, la información que necesitas, ¿no? Incluso mi hijo, su padre descendiente de alemán, primera generación en Chile, porque su abuelo venía directo a Alemania y su abuela también, y resulta de que en todas estas cosas que ha estado trabajando en ancestrología, alguien lo contactó a través de internet, y me va a creer que le mandó un cuaderno de música de su tatarabuelo de Berlín. Lo mandó por correo, ¿no? Y una pauta con, no, era una música clásica que era como bisabuela o tatarabuela, tocaba el piano y tocaba esa música. Y lo contactó y le dijo, mira, llegó a mis manos, no te puedo explicar cómo, de tal persona, porque el librito, el cuadernito decía el nombre de la persona, y estuve averiguando y te busqué en internet de los apellidos y estuve construyendo toda la cuestión y tengo este cuaderno y te lo quiero mandar a Chile. Y se lo mandó y le costó un mundo ir a buscar a correos porque el correo no quería entregar la cuestión, que tiene que ir a no sé dónde, habría marca, que no. Buena historia. Bueno, chicos, ya estamos en la hora. Yo creo que Sí. ya hemos hablado harto. Parece que Valeria quería hacer una consulta. ¿Valeria? Sí, es como para cerrar. Lo que pasa es que yo no sé, a veces uno le da connotaciones a las cosas, pero no sabe qué tan reales son para justificarlas. Pero, por ejemplo, a mí me apareció el año 2018 un hermano. Y automáticamente, un hermano de la edad de mi hermano. O sea, tengo hermanos mellizos con 4 meses de diferencia. Una Ya. cosa de alto impacto. El problema es que no le podía decir nada a mi papá porque ya estaba muerto. Mi papá murió muy joven, murió a los 56 años. 3 años antes. Entonces, pero no solo cuando me dijeron que tenía un hermano me alegré, que es una cosa muy extraña porque no lograba comprenderla. Y segundo, cuando aparece este hermano, yo recuerdo haber sentido un alivio gigante porque dije, a mí y a mi hermana nos pasó a ambas que en nuestro primer embarazo a ambas nos, comillas, abandonaron en el embarazo. Y yo dije, no sé por qué, mi primer pensamiento fue, esta es la respuesta. Por esto me pasó. No sé por qué hice ese análisis. Fue como, me dijeron, me alegré y me dejé de culpar por algo que, bueno, nunca tuve la culpa, digamos, pero dejé de sentirme como rechazada. Fue una cosa muy loca. Y siempre he pensado que esa persona, que es mi hermano, porque no pedimos ni prueba de ADN, da lo mismo, como que uno lo siente nomás, como que esa energía salió y Oye, fue extraño, pero también puedo yo pensar que me estoy pasando un rollo. sí, lo bueno, lo importante es que toda esta información que uno dice me estoy pasando rollo, hay que confiar en la intuición y no decir que estoy pasando un rollo, porque si todo esto te sirve y te explica cosas, entonces está bien, está todo bien. Ahora, que tú estás contando, yo lo relacioné con tu hijo y su depresión, ¿ya? ¿Se llama igual que tu papá, tu hijo o no? Es que no, hay una confusión, porque no es el mío, es el de mi pareja. Ah, es el hijo de tu pareja. Sí, que vive conmigo. El mío, tiene 12, una guagua recién, en algún minuto entró en una etapa donde él me dijo a los 7 años que se le había ido la alegría. Y casi me morí. Pero pensé Sí, que estaba somatizando mi propia depresión. sí, pero ¿qué edad tenías tú cuando se murió tu papá? 34. Tenías 34 años. Sí. 4 y 3, 7. Sí. 4 y 3, 7. ¿Qué pasó? 4 más 3 es 7. ¿Y? Sí. ¿Y eso qué significa? Que tu hijo tenía 7 años. En los Uy. árboles familiares
Los datos, muchos son simbólicos, funcionan con números. Y en numerología, Mm. eso que tú estás diciendo, los 34, es igual a 7. Mm. O sea que se le acabó la alegría de vivir cuando tu papá falleció. A ti se te acabó la alegría de vivir. Y eso se transfirió a tu hijo. ¿Te entiendes? Entiendo. Y eso se puede reparar, ¿cierto? Todo sí, todo se puede Todo se reparar. puede reparar. Pero ya van a ser las 9 y vamos a dejar todos súper interesados Oye, para la Sí. próxima. una cosa cortita quiero agregar. Sí, Yo estoy trabajando con regresiones en terapia de vida pasada y sí. ahí hay muchas situaciones, a mí personalmente me pasó, por eso te decía lo de mi árbol alemán. Ujú. Sí. Yo, a través de un miedo a los exámenes, Ujú. me identifiqué con un tío que nunca conocí, que falleció en la guerra. Ya. Wow. ¿Ah? Entonces, uno tiene información y no es primera vez que me aparece él en algunas regresiones. Mm. Entonces, ahí uno en realidad puede ir completando cosas que ya no tengo ni papá, ni mamá, ni muchos tíos que me puedan dar esa información, Ujú. pero Esto, aparece. Gloria, uno lo ve en los talleres también, lo que dice Vero, lo que dice... Sí, pero más profundo se trabaja dentro de la formación. Pues los Claro. talleres son temáticos, o sea, uno puede tocar algunos temas, ¿no? Pero como son cortos, no hay tiempo para profundizar y trabajar completamente, ¿no? Mm. ¿Y esa Así que formación ya empezó o ya terminó? Estamos en proceso porque es anual, entonces son 10 meses, son 2 años de formación, el primer nivel y el segundo nivel, y tenemos y un el tercer nivel tercero, también, sí. Y O sea, se matricula el 2022. sí, estamos matriculando ya para el 2022 que comienza en abril. Perfecto, Sí, súper. Muchas gracias. es un camino muy, muy lindo, así que te lo recomiendo de todas maneras para que puedas darte la Muy oportunidad. recomendable. Sí, sí. Muchas Bueno, gracias. ya estamos llegando al término, ya llevamos casi una hora conversando, así que estuvo súper interesante, Glorita, muchas gracias. ¿Y quieres decir algo para cerrar? Bueno, quiero agradecerles que vengan a estos encuentros gratuitos y que para poder conversar y aclarar dudas y compartir. Para mí es un honor que me hayan invitado. Me siento muy contenta, muy feliz y quedan invitados también para hacer la formación y seguir adelante con la vida de una forma diferente. Cuando uno toma esa información y empiezas a trabajar con eso, la vida te empieza a mostrar tanta cosa que antes no la veías, impresionante. Impresionante, sí, así Así que es. Muchas muchas gracias. gracias Centro Manao, que Y está la vida, organizando esto. sí, muchas gracias, sí, y la vida realmente empieza a cambiar. Yo soy testigo en mi propia vida de las transformaciones que se han ido ocurriendo gracias a la ancestrología y todo este bello camino, así que por eso amo esto, amo la ancestrología. Bueno, les doy las Chao. gracias a todos por habernos acompañado, así que nos veremos en otra ocasión y estamos en contacto. Ok, Glorita, un abrazo, que estén muy bien. Muchas gracias. gracias. Chao, 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 chao. chao. Gloria. Chao, Chao. Pame. Chao, Sí, ahora chao. me acordé de Verónica, me acuerdo perfecto. Sí, Chao. pues. Chaito. Gracias. Espero verte en algún momento de nuevo. Ahí nos veremos. Ok, Ya. chao, Chao, chao. Chao. chao.